Yo creo que ya empezó. Buenas tardes, tengan todos nuestros compañeros y personas que están pendientes a esta transmisión. Estamos en el cuarto conversatorio programado del mes de septiembre. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, José. Ok, aquí estamos. Hoy sí nos estamos tomando el café y la Hoy sí aromática. ya. La vez pasada se nos olvidó pedirle a tiempo. Pero bueno, la idea es eso, hacer de esto un conversatorio en el que podamos compartir la información que se encuentra disponible con el tema para la formación y la formación de intérpretes. Ok, estamos invitándolos a todos a que puedan participar. Pueden participar con nosotros a través del chat. Nos pueden ir colocando sus comentarios, preguntas, sugerencias, o incluso pueden hasta colocar un tema de los que estamos conversando y los vamos discutiendo y conversando, que es lo que más queremos hacer durante esta casi una hora, que es lo que tenemos programado siempre para trabajar con todos. Hoy estamos completando un ciclo de cuatro libros de introducción sobre interpretación en lengua de señas. Y el libro que vamos a tocar hoy es Interpretación de lengua de señas, explorando el arte y la ciencia, de Stewart Shane Cartwright, del año 2004. O sea, también es un libro más o menos reciente, 8 años, que nos puede dar muchas luces sobre lo que queremos hacer en la formación de intérpretes o nosotros ya con la parte individual en la autoformación. Bueno, ¿qué podríamos iniciar hablando, Alex? Compartiendo entre todos de lo que este libro nos puede dar, podemos rescatar, pero a la vez lo que podemos observar que él tiene. Sí, bueno. Como tú lo dijiste, este es el cuarto libro, ¿sí? El cuarto libro del cual vamos a hablar. Pero pues es importante que no nos hagamos la idea que son los 4 únicos libros que hay en Estados Unidos. Podría alguien pensar, ah, no, están abarcando las introducciones que hay en Estados Unidos. No, nada más, nada más lejano a la realidad. Hay muchas producciones, más que todo nosotros escogimos esta publicación porque pues es muy nombrada en la literatura, muchos programas de formación la utilizan. Y pues escogimos las 4 más, no podemos decir importantes, porque hasta que no las lea todas, no puedo decir pero esta sí, es más importante que pero sí otra. podríamos decir las 4 más citadas en los procesos de investigación, de lo que tiene que ver con formación de intérpretes y en interpretación, y en programas de interpretación. Sí. Pueden haber muchos, incluso hay muchos. Si uno se pone a mirar, cuando conversábamos con Alex, mirábamos que incluso hay una línea en formación de intérprete educacional, y hay una línea en interpretación, lo que tiene la Universidad de Galway y otras fuentes. Pero de esos hay unos que nosotros consideramos son relevantes porque son más citados. Es como cuando alguien habla mucho de un tema es porque, o de un autor es porque ese autor tiene alguna incidencia en los procesos de formación o en la parte académica. Es bueno que eso quede claro, no son los únicos 4 que hay. No, hay muchos. De hecho, cacharreando un poco, mirando otras publicaciones, hay una publicación, un índice de la editora alemana que se llama Signum. Hay un índice sobre publicaciones de lengua de señas y de sordos alrededor del mundo antes de 1993. Y esa publicación, por ejemplo, habla de muchas ponencias, cantidades, es decir, unas 88, 100 referencias a la interpretación. Es decir, perfectamente uno podría quedarse toda una carrera mirando lo que se ha producido en torno a la interpretación de lengua de señas. Entonces, pues hay que hacer esa acotación porque con el libro de hoy pues terminamos el tema del inglés, ¿sí? Y parece como curioso decir que terminamos el tema de inglés cuando sabemos que en inglés hay demasiado. Pero por ciclo, ¿verdad? Consideramos que estos 4 nos aportan elementos importantes, aprendemos de ellos para lo que es la formación de intérprete o la cualificación como intérprete, pero que también hay otros. En español hay y también hay en portugués. Eso sí, esa es la idea, más que lo que queremos. Y lo otro es que, otra vez hay que insistir, ¿no? La idea es que los libros sean una excusa para que conversemos, ¿sí? Es una excusa.
de pronto las discusiones que nos surgen acá de alguna manera ayuda a que pensemos mucho sobre la interpretación. El libro, la persona que termine interesándose en el libro, pues lo puede comprar y lo puede leer. ¿Sí? Sí. Y ahí, Tampoco estamos haciendo el se resumen va, del libro. y se va a hacer el beneficio y pues se va a beneficiar de él óptimamente. Hay unas cosas que yo quiero resaltar de este libro. Lastimosamente no lo tengo el día de hoy, me hubiera gustado tenerlo así. Aquí está, pero no. Como hicimos el de la vez pasada. Como hemos hecho y como nos pasó con Nancy Filber, que no pudimos tenerlo así. Porque a veces esa interacción física con el libro es mucho mejor. Pero bueno, pero sí hay unos datos importantes que hay que señalar. Bueno, el libro de interpretación de lengua de señas, explorando el arte y la ciencia, es un libro que es una introducción como pues la mayoría de todas las que hemos considerado, entonces en ese sentido considera los temas centrales. Hay una de las cosas por las cuales se diferencia de los de anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 3 se habla de los modelos de interpretación. Yo me acuerdo que el So You Want to Be Interpreter también habla de los modelos, pero los toca muy superficialmente. Algo que tiene el So You Want to Be Interpreter es que los toca muy... los modelos los toca como muy de forma muy simplista, a mí me parece, es mi impresión. Okay. En cambio, una de las cosas que hace, sí, una de las cosas que hace el libro de Stewart es que toca los modelos un poco ya más abordando las investigaciones que ha habido en el campo. Entonces, eso hay que abonárselo al libro, porque por ejemplo, habla de los modelos, inclusive introduce su propio modelo, que es el modelo interactivo de la interpretación. Yo entiendo lo que menciona el So You Want to Be Interpreted en la medida que dice todos los modelos son iguales. Hacen lo mismo, no, pero apuntan al objetivo. No lo dice así textualmente, pero uno se puede analizar que pues manejan las mismas fases, ¿no? Sí. Hay un autor que cuando uno lee traducción ya en términos generales de lenguas orales, hay un autor que dice que los traductólogos son como tienen un fetichismo por los esquemas. Me da risa esa expresión. Creo que es, si no me equivoco, Virgilio Moya, el que escribió eso. Y siempre pasa eso, más que todo en lo que tiene que ver con los enfoques cognitivos. Entonces, cuando él habla de fetichismo no lo puede entender porque, pues, por ejemplo, miren, tenemos aquí esquemas por este lado, circulitos por otro lado. Esta información la encontramos en una página de internet, más cómodo que abrir el libro y mostrarlo. Está impreso, de pronto podemos compartir el link más tardecito, sí, lo ponemos ahí. Perfecto. Porque se puede descargar bastante información y está pues obviamente explicado mejor los modelos que propone el libro. Pero es complicado, ¿sí? Se muestran todos los esquemas. Podríamos, hago una interrupción ahí, okay, porque dale. Un análisis que yo hacía, un análisis que he hecho desde que comenzamos a aprender de los modelos, 2005, que se nos mostraba el modelo de Colónomos, de Coakley, que se tocó se tocó en ese momento, puedo decir por encima, y comenzamos todos como a explorar ese tipo de cosas. Pero cuando uno comienza a leer otras publicaciones o profundizar un poquito más, uno podría decir, y te lo hago como consulta, que lo que dice el libro de So You Want to Interpret, o sea, todos los modelos dicen casi que lo mismo, o empiezan con lo mismo o tienen los procesos, pero será, lo que yo he entendido es más que hay modelos que analizan un proceso o una parte del proceso más que otros modelos. Entonces de pronto Colónomo lo muestra de una forma, sí, pero Coakley se detiene paso a paso en otros aspectos específicos que Colónomo los toca, pero quizás los toca de forma muy general, pero este otro modelo, el de Coakley, lo toca un poquito más específico. Y eso es muy bueno porque le ayuda a entender cómo es el proceso, porque muchas veces creemos los intérpretes que interpretar es escuchar, entender y luego pasar a la lengua de señas lo que más o menos se parezca o lo que signifique igual en la lengua de señas. Pero ahí hay una serie de cosas que aprendíamos la vez pasada cuando hacíamos el análisis de los esquemas, ¿te acuerdas? Del libro anterior. De aprendizajes, sí. De aprendizajes. Que por cierto está disponible en línea, ¿no? Tenemos que ese link ponerlo, buscarlo, sí, porque se puede, bueno, claro que casi la vez pasada lo tocamos en su totalidad, pero es un link que está en línea, ¿no? Okay. Se puede consultar nuevamente para hacerlo. Sí. Ok, entonces ese era el análisis que yo hacía, o sea, sí, o sea,
Colónomo se dedicó a analizar una forma, un modelo de procesamiento mental de cómo se hace la interpretación. Sí. Tranquilo, sí, busque el libro. Y Cochrane lo toca, si uno compara, ¿verdad? Creo que aquí lo tenemos. Aquí está para que entendamos un poquito, o para yo poder explicarme mejor más que eso. Aquí está el modelo de Colónomos. Sí. Aquí está el modelo de Colónomos, que muchos lo hemos visto en muchas capacitaciones, que no, pues también tenemos la forma de poder colocarlo o de enviarlo. ¿Verdad? No se alcanza a leer mucho. Es más para mostrar el esquema, lo que tú acabas de decir. Aquí está un esquema que tiene Colónomos y aquí está el modelo de Cochrane. Entonces uno lo analiza. Ya no se ve mucho, una serie de cuadros, ¿verdad? Y pasos de todo lo que implica el proceso. Sí. Entonces, es como tampoco para sentirnos abrumados y decir, no, este no sirve, este sí sirve, sino que es bueno conocerlos todos, y este libro los muestra un poquito más profundo, los aclara y los explica de una forma que puede ser más fácil de entender. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta eso. Listo. Dame un segundito acá. Busco. ¿Tú tienes el link ahí? Lo tengo acá, pero lo tengo en... ¿Cómo hago para...? ¿Dónde lo tienes? ¿En historial? En historial, sí. Bueno, Pues yo lo busco aquí en historial. Perfecto. Entonces, haciendo comparación con las introducciones, yo siento que este libro resalta más esa parte de los modelos, cosa que no hacen los anteriores. Obviamente, hay que ver un poquito en términos de tiempo que nosotros hablamos el lunes pasado del libro, de uno de los más actuales, que es el libro de Napier, ¿no? Okay. Entonces, ese libro pues toca el tema toca el tema de los modelos, pero no lo toca tan fuerte como este, que se supone que es más antiguo. El de Napier es del 2010. Este es del libro, la primera edición que tenemos es del 98 y ya sacaron una del 2004 y es muy parecida. Entonces es un libro que hace mucho énfasis en los modelos. Eso hay que tomárselo, porque digamos, uno va a coger una introducción como el So You Want to Interpret y el So You Want to Interpret lo coge, habla de los modelos de interpretación, puntualmente creo que en la parte del procesamiento y la interpretación, pero yo veo que no resalta como las investigaciones igual que lo hace el libro de Stewart, el de interpretación de lengua de señas explorando el arte y la ciencia. Entonces, quería mirarlo acá pero no lo encontré. Entonces, eso es lo que sucede. El libro de Stewart puntualmente toca los modelos, mientras este es más como anécdotas, que es lo que muchas personas le critican al So You Want to Interpret. Yo quería, antes de empezar a hablar de los modelos, que creo que es el fuerte, pues también me gustaría decir que en el capítulo, bueno, otra cosa, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro, toca los factores físicos de la interpretación. Factores físicos de la interpretación. Esa es una de las cosas que en las otras introducciones no se ha tocado. ¿Y a qué se refiere? Es decir, a cómo la interpretación influye, primero, cómo la humanidad del intérprete influye en que la interpretación se haga correcta o incorrectamente. Ejemplos. Pues por ejemplo, si yo estoy cansado, okay. Si yo estoy cansado, pues es posible de que yo no vaya a interpretar de la misma forma. Si yo estoy tensionado, tengo problemas que me están dando vueltas en la cabeza, tengo una deuda que no puedo pagar, entonces ahí está, eso me afecta emocionalmente, físicamente, claro, lógicamente, y afecta la interpretación. Y también está la capacidad de memoria. No todos, o sea, todos los seres humanos tenemos diferentes habilidades en la memoria a corto plazo. Okay. Esas habilidades influyen. Esa sería en la dirección, habilidades físicas hacia la interpretación. Okay. Y también considera pues la interpretación cómo afecta las habilidades físicas de uno. Es algo que se ha tratado, bueno, hasta recientemente se ha tocado, pero pues por mucho tiempo no se mantuvo visibilizado. Yo me acuerdo que un día Margarita Rodríguez, cuando estaba aquí en una de sus conferencias, decía que hubo un año en donde los intérpretes de Estados Unidos se empezaron a enfermar sistemáticamente. Sí, yo recuerdo que hablaba de que... ¿Tú te acuerdas? Sí, yo me acuerdo de esa parte. Entonces no estoy loco. Que hubo un determinado periodo de tiempo, ajá, en el que
coincidencial o circunstancialmente, Circunstancialmente, diría muchos yo. intérpretes, ¡pum!, en ese lapso de tiempo, un periodo, comenzaron a enfermarse muchos intérpretes que tenían años de estar ya en el proceso de interpretación. Y eso marcaba una pauta, o sea, era un efecto causa de lo que había sucedido en su ejercicio profesional. Entonces sí afecta, como lo cita el libro, y nosotros lo estamos viendo aquí. También que ya hay intérpretes que tienen un buen tiempo de estar interpretando y que ya comienzan a verse como consecuencias de esa parte. Sí, yo voy a tocar aquí, voy a buscar mientras tanto el dato. Por ejemplo, ¿Ya lo encontraste? Sí, ya lo encontré. Hablando de ese tema, de los efectos, ¿verdad? Tanto de cómo la parte física afecta el proceso hacia la interpretación, pero cómo la interpretación afecta también al ser humano en su ejercicio físico. Sería interesante averiguar si alguien lo conoce o ha hecho alguna investigación, la puede compartir, o de pronto un documento. La idea es que compartamos muchas cosas entre estos dos conversatorios. Está el tema de las mujeres. ¿Has leído algo sobre ese tema? De proporción, bueno, sabemos que hay más mujeres que hombres interpretando, pero enfermedades relacionadas con la interpretación o con el ejercicio de la interpretación en las mujeres que en los hombres. No. ¿Te acuerdas que hay un documento de Sí la lo hay. Wesley que hablaba sobre Japón? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Lo tenemos aquí inclusivamente. Sí. Sería interesante como analizarlo otra vez. Igual vamos a llegar allá porque de eso sí lo vamos a abordar. Pero no me acuerdo en este momento una información muy puntual. Está este link que lo voy a poner de una vez sobre las demandas de la interpretación, que creo que es importante tenerlo en cuenta para que la gente lo lea. O sea, es un hecho. Estos investigadores que menciona el libro de Stewart, los cita también a ellos, creo que en la segunda edición ya lo actualiza, han desarrollado un sistema de demanda-control. Hay una teoría que se llama la teoría de demanda y control y la aplican a los intérpretes de lengua de señas. Este artículo está disponible en la red, yo se lo voy a colgar a la gente para que lo vea. Demanda y control de Dian y Pollard. Dian es uno y Pollard es otro. Ok, no suena como el nombre del apellido, ¿no? Sí. Dian y Pollard. Está en inglés, ¿no? Está en inglés, sí, como la mayoría. Como la mayoría. ¿Sabes por qué comento esto? Porque en una de las conversaciones, que tuvimos, uno de los participantes nos decía, acuérdense de lo que nos decía Debra del modelo de demanda y control. Sí. Bueno, el modelo de demanda y control no es de Debra Ross. Okay. Ella habló sobre el modelo de demanda y control, pero la teoría de demanda y control es una teoría psicológica que fue aplicada por otros investigadores de la interpretación que son Dian y Pollard. Ahí estoy adjuntando los links, porque el artículo se consigue, es por lo que yo pues ahorita preparando para este libro, googleando, encontré que está libre, o sea, está gratuito en internet, el PDF, entonces uno lo puede leer, entonces ahí lo comparto. En pocas palabras, estos señores, y también sé que la Universidad de Rochester ha investigado bastante en eso, han llegado a la conclusión de que el ejercicio de la interpretación tiene un impacto directo en la salud de los intérpretes, ¿sí? Me parece interesante que esta introducción lo toque. En ese sentido es un poco más integral que inclusive la que hablamos la vez pasada de Naipers, ¿no? Naipers es muy pedagógica, pero también eso tiene que ver con el perfil del que lo escribe. Que tiene, claro. El perfil del que lo escribe. Entonces, aunque Naipers es muy versátil, pero tiene un fuerte énfasis obviamente hacia la región que es Australia y Nueva Zelanda, y una fuerte tendencia ese libro hacia la formación, hacia el ejercicio de desarrollo de habilidades. Este libro es igual que el So You Want to Interpreter, o sea, se parece más al So You Want to Interpreter, pero es más riguroso, ¿sí? Más concreto, más riguroso. Y pues obviamente cada libro tiene su particularidad. Sí, y ahorita me voy a referir porque no queremos dar la intención de que el So You Want to Be an Interpreter es un libro incorrecto. Exacto. Cada libro tiene su particularidad y tiene su público. Y pues por eso es relevante en tocarlo. Entonces,
el libro de Stewart me parece interesante es que toca el tema de la salud de los intérpretes. Te lo resumo así porque igual no me puedo poner a hablar de eso enteramente. Lo que sucede es que en la Universidad de Rochester, tú sabes que en el Instituto de Rochester hay un instituto fuerte de sordos, tecnológico, el college, como le llaman ellos, para sordos, muy parecido a la Universidad de Galaudo. ¿Sí? Cuando era escuela, cuando era así. School. Y allá hicieron una cuestión de que seguramente tendríamos que hacerla aquí en algún momento. Pusieron a interpretar, valga la redundancia, a unos intérpretes con unos elementos, unos guantes especiales. Y los guantes tenían electrodos que medían el impacto de movimiento en las articulaciones. Eso es buenísimo. Conclusiones del estudio, así como para resumirlo y seguir adelante. Cuando el intérprete está tensionado, se dañan más, o sea, él se afecta, él mismo tiene un impacto mayor en las articulaciones y los movimientos. Bien, hagamos claridad en eso, porque ese es un tema que yo sé que no es el objetivo, pero nos llama la atención. Pero aquí es lo que digo, esa es la excusa, sí. No te preocupes. A mí me gusta más hablar que ponernos a recitar el libro. Cuando hablamos del impacto, ¿a qué nos referimos? Bueno, porque ahí yo tengo una opinión, y te la digo de forma personal porque es mi ejercicio, y nos tocaría corroborarla con un estudio riguroso que haga una universidad, por ejemplo, que hagan estudiantes de terapia ocupacional, de fisiatría, de pronto que podamos hacer todo ese trabajo, o que estén estudiando especialización en todo lo que tiene que ver con salud ocupacional. Seguramente. Pero cuando tú hablas del impacto, ¿a qué te refieres? Es decir, la tensión, dijiste la otra palabra, tensión. Sí, resulta que, o sea, es un hecho que nosotros tenemos lesiones, ¿no? El intérprete se puede lesionar y la lesión que puede sufrir un intérprete de lengua de señas en su trabajo es sencillamente por movimientos repetitivos, ¿no? Eso ya es como, aunque no tengamos ampliamente las investigaciones, ya eso lo sabemos. Si un intérprete lo interpreta 2, 3, 4, 5 horas, primero a la segunda hora ya no está interpretando. A la tercera, a la cuarta está haciendo el amague de que está interpretando, ¿no? Ahí sobreviviendo. Pero también eso tiene un efecto en su cuerpo. Los movimientos repetitivos que hacen el intérprete hace que esas áreas sensibles de las articulaciones de las extremidades superiores, como el túnel carpiano, los tendones, ¿sí? Empiecen a inflamarse. Entonces, uno sabe que la lesión está más que todo es por el sobreuso, ¿sí? El uso indiscriminado de esas articulaciones. Lo interesante de la investigación es que dice que hay formas en las que el intérprete también se lesiona y no necesariamente tiene que ser por la sobreexposición al uso, a la interpretación, ¿sí? Creo que esta frase no la dije bien. Es decir, no, sobreexposición sería, por decirlo así, como interpreta mucho. Es que tengo la palabra sobrecarga de trabajo en interpretación, podría ser. Eso. Interpretar 3 horas. Es que en inglés creo que se dice así, overuse. Overuse, pero en español no suena bien. No se oye. Sobreuso. Sobreuso del intérprete. Entonces, pero lo que menciona la investigación lo que menciona Diane y Pollard y otras investigaciones del Instituto de Rochester es que cuando, además del tiempo, es decir, ya está dicho de que tú después de 20, 30 minutos ya hay fatiga, hay cansancio, entonces el intérprete necesita un relevo. Eso ya está investigado en ese tipo de publicaciones. Pero además de eso, lo que mencionan Diane y Pollard y otros investigadores del Instituto de Rochester es que cuando tú te tensionas, tú estás preocupado o tú estás tensionado porque la temática es difícil. O sea, tú puedes estar preocupado porque tienes un problema en el arriendo, la novia lo dejó, porque, bueno, por cualquier situación extra, ¿sí? Pero también puedes estar tensionado es por el momento en sí de la interpretación. Por ejemplo, si uno está interpretando filosofía del lenguaje, y que el asunto del uno y de la intencionalidad bueno, el tema que sea con la densidad y el vocabulario, uno empieza en ese momento a tener una tensión y una presión psicológica porque el trabajo le demanda trabajo.
le demanda esfuerzo. Esfuerzo físico. Y tú te mental. preocupas porque tú sabes de que la interpretación es una situación de problemas. Okay. Entonces tú estás solucionando problemas y eso te tensiona a ti. Lo que menciona la investigación es que cuando tú te tensionas, o sea, tus articulaciones no están relajadas. También están tensas. Están tensas y tú te estás moviendo con las articulaciones tensas. Eso O afecta sea, al desgaste. yo lo ilustro así. Es como si uno estuviera relajado, entonces todos los músculos están acondicionados, aceitados, bueno, no sé el nombre técnico. Okay. Y uno fluye. Pero cuando tú estás tensionado y estás preocupado, todas las articulaciones están también tensas y se están moviendo en esa tensión. Entonces lo que está pasando es que pues la articulación al estar tensionada y tener movimientos en ese sentido, pues se lastima más. O sea, sufre lesiones. ¿Sí? Okay. A grandes rasgos, ¿no? Que la demostración, bueno, tocaría empezar a analizar completamente Estamos en mora en hacer eso. Claro, no, y mirar toda eso es todo un trabajo, ponerse a mirar todas las investigaciones que han hecho sobre salud. De hecho, está pendiente por parte de NISCOL, hay un libro sobre salud ocupacional de intérpretes. Sí. Es el último tomo de los estudios ¿cómo se llama? Estudios educacionales de la interpretación de la Universidad de Gallaudet. Es un tomo que ya va en el quinto tomo, es una serie que va en el quinto tomo. Y el último habla sobre... Y el último que sacaron es sobre el cuidado en salud. Nosotros a veces no pensamos en eso, José. Sí, a veces creemos que yo, por ejemplo, en este momento siento de que ya no soy el mismo de antes. Ya uno digamos, y eso que es un poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo porque yo empecé en el 2004, estamos en el 2012, o sea, son 8 años. Sí. Y en los 8 años uno siente que ya no es igual. Ahora, ¿quién en 8 años? Es decir, esto es una reflexión profunda para los intérpretes. Lo que pasa es que eso, obviamente las instituciones que contratan intérpretes no lo dicen. Que a ellos no les interesa, en ese sentido es el capitalismo más salvaje y más así desapasionado, más desapasionado. Es porque tú al fin y al cabo eres una pieza del sistema. Entonces yo necesito a alguien que me interprete. A mí no me importa si tú te vas a enfermar o no dentro de 5 o 8 años. Yo necesito es que tú me interpretes. Yo tengo una plata y si tú aceptas, listo. Pero, es decir, ¿será que los intérpretes nos vemos de aquí a 10 años? Parte del registro de caracterización de interpretación, por eso me gustó que pusiéramos esa pregunta es, ¿usted desea seguir siendo intérprete? ¿Sí? Se ve como intérprete. ¿Cuántos años piensa interpretar? Eso. ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo se va a retirar de la interpretación? Obviamente uno tiene que retirarse, la ley colombiana dice que a los 63 años uno tiene que 65, ¿cómo quedó la ley de pensiones? No recuerdo ahora. Digamos que sea a las 60, quieren ponerlo a las 65. Sí, entonces la ley dice que tú a los 65 te tienes que retirar del trabajo por asunto ya de pensión. Pues, nos vemos los intérpretes de lengua de señas interpretando hasta los 65 años. No, y ahí cabría otra pregunta, otro análisis. O sea, nadie piensa en eso. Y eso es una visión muy miope del servicio. Sí. O sea, tú estás trabajando por el momento. Sí, inmediatista, sí. Ahora, ya. Y obviamente la semana que viene se puede acabar el sistema de cosas. Sí, y la pregunta es esta. Pero puede pasar 3 años más. O sea, puede ser mañana. Pero no sabemos cuándo va a pasar. O sea, no sabemos cuándo vamos a dejar de ser intérpretes. Y la gente ha pasado, te voy a contar algo. Ha empezado con esa perspectiva, perfecto. Y se le ha pasado 5, 6... Ya hay gente que lleva 10 años interpretando, 12, 20 años interpretando. ¿Y qué ha hecho por su salud? Es decir, en ese sentido, la interpretación, no me refiero a la comunidad sorda, sino al modelo que se ha implementado, es muy desagradecido con los mismos intérpretes. O sea, cuando el intérprete se vaya a enfermar, cuando no pueda mover la manito, pues chao, pues que se va para su casa y gente nueva está llegando. Eso sería también digno de análisis, José. ¿Qué pasa con los intérpretes viejos? Sí. ¿Dónde están los intérpretes viejos? Sí. Hay que hacer un seguimiento. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya no están interpretando? ¿Qué están haciendo? Porque hay cada vez más intérpretes jóvenes. Sí, mi pregunta, y mira que eso nos pone a pensar en el tema de, incluso si tuviéramos una ley, que es una de las cosas que queremos promover desde ANISCOL, ¿verdad? Una ley que regule el tema de la interpretación, de la profesión como profesión,
que mirara el tema de investigación, que promoviera el tema de investigación, como hasta de qué edad deben trabajar, puede uno trabajar como intérprete, que no afecte su salud o que no pase como lo que está pasando en algunos países o algunos compañeros que ya no pueden mover las manos, como uno dice coloquialmente, ¿verdad? No pueden destapar una botella, ahora que te veo a ti destapando esa botella. No pueden destapar la paréntesis, botella. No, es que yo no puedo. Ah, bueno, ok. No, pues me refiero a que no como antes. Por ejemplo, yo te estoy destapando esta botella. ¿Qué día me pasó en la noche en mi colegio? Una compañera me dijo, ay, por favor, ábreme esta botella que es que está muy dura. Y estaba dura, pero no la pude abrir. Y obviamente, pues, yo no sufro del complejo de hombría, ¿no? Ajá. Yo dije, si está muy dura, yo no voy a... Porque hay gente que dice de pronto, no, yo soy hombre. A maltratarme la mano. Y de pronto se maltrata la mano. Yo dije, no, yo trabajo con las manos. Pero me quedó esa reflexión, ¿sí? Hay gente que no puede. Yo, por ejemplo, abro botellas. Ajá. Pero yo siento que no puedo hacer una fuerza extrema con las manos. Ok, hay un comentario de Álvaro, dice que no puede hacer conexión. A ver qué dificultades de pronto tenemos con la página, pero creo que no ha habido problema. Pues preguntemos a ver si la gente nos está escuchando. Sí, hay 7 personas que de alguna forma están conectadas, saludando a Álvaro de Barranca Bermejo. Vamos a ver si nos están escuchando bien. ¿Nos escuchan bien, por favor? ¿Se pueden reportar? Ok, entonces eso es cierto, Alex. Es importante que uno tome en cuenta y qué bueno que este libro lo resalte, ¿verdad? Sí. Lo que demuestra que también tenemos que pensar nosotros como intérpretes en lo que el futuro en la profesión estará significando. Y sobre todo, ya que estamos hablando de introducciones, cómo en los programas de formación, ¿sí? Cómo en los programas de formación tenemos que empezar a inculcar esos a los que aspiramos a ser formadores de intérpretes, claro. Cómo tenemos que inspirar esa mentalidad en las nuevas generaciones de intérpretes, los que están empezando. Bueno, ¿usted cómo se proyecta acá en la interpretación? Sí. ¿Usted va a estar cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años y se va a ir? ¿O va a estar, o piensa estar por lo menos 5 años? O sea, tiene proyectado tanto tiempo, un tiempo relevante. Sí. Y algo que es importante que tengamos en cuenta, lo que hablabas tú del modelo de los entes contratantes, y es muy cierto, mira, afortunadamente hay que decir las cosas por su nombre, y esto no quiere decir que estemos a favor o en contra de ninguna entidad, pero hay que decir las cosas como son, y FENASCOL con los intérpretes ha ido creando toda una conciencia en los entes contratantes como la Secretaría de Educación de Bogotá, y en Bogotá contamos con intérpretes de relevo en los colegios, pero busca intérpretes de relevo, Alex, en las regiones, muy pocos. O sea, hay partes donde tenemos, si hay 5 cursos, hay 5 intérpretes y no hay relevo. O sea, ahí no se está pensando en la salud del intérprete, o se ve más como una carga, porque si contrata un sexto, entonces lo ven y ese que va a hacer, ese no va a hacer nada, y ese tipo de cosas. Pero qué bueno que este libro nos muestre la importancia de pensar en esto. O sea, nos pone como a decir, nos llama la atención, nos dice, ojo, hay unos efectos físicos que se causan, o que se pueden causar, o que pueden causar también procesos de interpretación. Ya Álvaro creo que reinició. Sí. Ok, entonces continuemos, Alex. Bueno, sí. Ok, tenemos 6 personas que están viendo, no están directamente conectados. Qué bueno que estén ahí pendientes con nosotros. Si nos quieren hacer sus comentarios o preguntas o sugerencias, aquí estamos muy atentos a poder seguir en esta conversación. Bueno, el libro también toca el tema... Perdón, entonces para hacer un pequeño resumen, estamos hablando del 4.º libro de Introducción a la Interpretación en inglés. El libro se llama Interpretación de Lengua de Señas, explorando el arte y la ciencia, de 3 autores, Stewart, Shane, Cartwright, del año 2004. Ajá. Muy bien, que hemos comentado que habla, toca, a diferencia de otros libros, bueno, el Soy Juan, tu intérprete, lo tocaba un poco superficial, estuvo a tu apreciación, y este toca los modelos de interpretación como de Coquelin, de Colónomos, y el modelo de interpretación interactivo, sí, que ahorita lo vamos a mostrar, también lo toca de una forma un poco más profunda. Otro hecho a resaltar de esta publicación es que aborda el tema de cómo la parte física del intérprete, su cuerpo, su mente, sus emociones, pueden afectar hacia la interpretación.
pero también cómo la interpretación como ejercicio puede afectar a la persona, en este caso al intérprete como ser humano, en un desgaste emocional, físico o mental, dependiendo los niveles de tensión, hacías referencia tú, ¿verdad? De pronto uno está interpretando y el tema no lo domina muy bien, entonces se siente más presionado, eso tensiona y eso crea consecuencias. Y qué bueno que nos hace pensar en cómo nos vemos de aquí al futuro los intérpretes como personas profesionales. Ok, estoy haciendo como un pequeño resumen, una síntesis más que resumen de lo que estamos conversando para seguir continuando con... Entonces voy a seguir. El capítulo, por ejemplo, 7 menciona, toca el tema de la lengua y la cultura, ¿sí? Es interesante que estos dos últimos, a diferencia, bueno, los tres, So You Want to Be Interpreter, el de Lenaper, el de Australia, y este se centran un poco en el tema de la cultura, con todas las críticas que le hicimos en la sesión pasada. Hay un punto importante que toca, por ejemplo, el libro sobre las variedades de la ASL, de la lengua de señas americana, el continuum, por ejemplo. Me gusta mucho la tendencia que muestra un cuadro que explicamos acá, sobre cómo hay la variedad de lengua de señas de contacto, puede desde lengua de señas como tal, la que es estándar, ¿sí? Creo que la tenemos acá. Este lo consiguen en el link que nosotros le pusimos. ¿Sí se alcanza a ver? Hay un poquito. Un poquito, bueno. Sí, el título de todo. Entonces, comparativo de lengua de señas inglés. Desde lengua de señas como tal hasta lo que sería habla la primera representada. Es lengua de señas. Lengua de señas americana, ¿sí? Okay. La segunda es inglés señado. Okay. La otra es que en Estados Unidos crearon varios sistemas para representar el inglés. Entonces nosotros aquí tenemos el español signado, pero el español signado fue traído de Estados Unidos. Los mismos de Garaute vinieron a decir que que el inglés señado que lo hacían ellos era un sistema que, bueno, en ese tiempo, en los 80, se creía que era la solución para acercar al español y al inglés a los sordos, pero eso ya se dieron cuenta que eso no es así. Entonces hay varios. Está el inglés, el C1, está el C2, el LOF, el metro de Rochester y el habla, ¿cómo se traduciría eso? El habla, ¿cuál es? Habla soportada. ¿Qué número es? El 7, habla soportada. Entonces, así como para haciendo una breve una explicación. El uno sería, el que estaría en un lado sería la lengua de señas americana, ¿cierto? O sea, sería aquí como lengua de señas colombiana normal, fluida. El inglés señado, que llaman ellos, es lo que otros investigadores han llamado lengua de señas de contacto. Entonces resulta que hay lengua de señas, no me gusta utilizar esa palabra, pero pues hay que decirla como pura, ¿sí? La que es más lengua de señas de la comunidad, aunque no sepamos qué es, ¿sí? Porque sea difícil establecer, pero hay una que tiene más contacto con el español, pero ese contacto no es igual que pues, sucede en otras lenguas, ¿sí? Solamente que la lengua de señas trata de imitar la estructura del español. Entonces sería la lengua de señas que uno dice que utiliza como el orden del español, la gramática, ¿sí? La gramática. Entonces nosotros le llamamos español señado. Esa variedad es importante tenerla en términos culturales, ¿sí? Okay. Y las variedades que mencionan, la 3, 4, 5 y las 3, 4 y 5, son métodos que crearon en Estados Unidos para hacer el inglés accesible, pero pues, por ejemplo, el C1 utilizaba, por ejemplo... ¿Es un inglés simplificado? Sí, es un inglés simplificado, pero eso no es inglés. O sea, esa es mi crítica que le quiero hacer a esta presentación. ¿Por qué no es inglés? Porque es que sigue siendo lengua de señas. Es decir, una persona que habla inglés o que habla español ve a una persona haciendo esto y no entiende, entonces no es español. O a una persona que habla inglés y ve el C1, que es el C1 es como cuando uno dice, es decir, es señado pero sin los artículos. Okay. Todos tenemos, ¿sí?, que hacer las cosas para tanto. Okay. ¿Sí? Y el que crearon el C2
le pusieron las articulaciones, los artículos, ¿sí? Entonces, la casa tiene que, o sea, es totalmente todo el inglés puesto ahí. Ok. El love utiliza las señas pero las distorsiona. Entonces, por ejemplo, para decir síntesis, síntesis, entonces de pronto en el esquema del love, love es del love, de amor, ¿sí? Para decir síntesis en ese método decían sin tesis. O sea, la seña de tesis, sin tesis. O por ejemplo, mantequilla, en inglés, mentiras, al revés. La butterfly es mariposa, ¿sí? Mariposa. Entonces butter es mantequilla y fly es volar. La mantequilla Entonces, que vuela. Para decir mariposa entonces decían butterfly. Butterfly es como en español decir fotosíntesis. De fotosíntesis. Fotosíntesis o fotosíntesis, ¿sí? Okay. Entonces eso fue un sistema que también se creó en Estados Unidos y a mí lo que me parece, bueno, ese, ahorita lo hago. Y está el método Rochester, que es hacer deletreo aquí. Cerca la boca. Entonces yo estoy hablando y entonces yo digo, entonces lo que pasa es que yo estoy deletreando y estoy hablando aquí en un momento, ¿sí? Deletreo junto a la boca. Y ¿Y qué propósito tenía ese? No, pues que la persona entendiera el inglés. Ok. O sea, lo que es el 2, 3, 4, el 2 también. El 2, bueno, del 3 yo diría. El 3. Yo diría del 2. 2, 3, yo pienso. 2, 3, 4, 5 y 6. El énfasis era para que las personas sordas pudieran acceder al inglés como lengua. A través de la lengua de señas. Entonces, y mira que lo que hemos estado analizando, entre más se fueron buscando como las formas, el C1, el C2 o el LOB, para que la persona sorda pudiera ir relacionando las señas, pero teniendo el orden gramatical del inglés. Sí, pero todos esos sistemas son artificiales. Ok. Y esa es mi crítica. Resulta que esto, como lo muestra el libro, y como lo muestra este esquema, es un poco peligroso para enseñarlo a los intérpretes, solo que es un contexto totalmente distinto de nosotros, ¿sí? Okay. Hasta aquí en Colombia no llegó a verse toda esta variedad, estas variedades de señas, así como métodos para mostrar el español. Entonces, como llegó a la comunicación total y el español señado, hasta ahí llegó, ¿sí? Sí, entonces diríamos se que señaba y hoy en día muchos intérpretes hablan, ay, que tú haces español señado. Pero es que no saben qué era español señado. Lo chistoso es que no dicen señado. ¿Cómo es que le dicen? Signado. Signado, bueno. Entonces, el otrora español señado era una cuestión tremenda y los que todavía están vivos, ¿no? Los que lo hacían eran unos maestros. Eso, todo se veía ahí. Eso tenía que tener una experticia la tremenda. Hoy en día lo que pasa con algunos sordos y algunos intérpretes es que como hay interferencias de la lengua castellana en la lengua de señas, pues las señas a veces tienen la estructura del español. Eso se llama contacto, ¿sí? Okay. Hay sordos que manejan variedad de contacto porque hay sordos que hablan. Sí. Entonces, es importante tener en cuenta que esos son parte de las variedades sociolingüísticas de la lengua de señas. A veces yo veo que algunos intérpretes dicen, es que eso no es lengua de señas, eso es español señado. Y eso es algo que todavía pervive por analizar este tipo de cosas. Obviamente el libro de Stewart está escrito para Canadá y para Estados Unidos. Sí, es otro contexto. Eso es lo que veníamos otra vez nombrando. Entonces, es otro contexto. Pero entonces, el tema de la cultura pues se toca ampliamente. Yo diría que sería excelente con otra de las publicaciones que vamos a tocar nosotros, que es el libro de Mindens. Pero pues obviamente sí, da un elemento importante para tocarlo. Y por último, para hacer el barrido, está el capítulo 10 que habla de los contextos K12, que le llaman ellos ya K12. K12, sí. Okay. K12. K12. Es raro porque los contextos K12 son los contextos que dirían aquí integración al aula regular con intérprete. ¿Y por qué K12? Tengo que averiguar eso. Te la quedo debiendo. La sigla de K12. K12, sí. Entonces, obviamente, ¿por qué se centra un capítulo entero en la interpretación de contextos educativos? ¿Por qué? Porque Stewart, no sé cuál de los tres autores fue un intérprete de contextos educativos. Entonces, aquí apunta lo mismo que decimos.
tú hablas de lo que sabes. Okay, claro. Entonces, el primero, por ejemplo, Fishbeck fue una intérprete que trabajó en artes, en contextos artísticos, del performance, y ella en el libro, a pesar de que es un libro antiguo, toca el tema extensamente de cómo se debería tocar la interpretación en contextos artísticos. Así, el So You Want To intérprete son intérpretes, digamos, formadores de intérpretes. Les interesó a ellos hacer un libro fresco, ¿sí? Okay. Chévere, leer, divertido. Y para los que quieren ser intérpretes. Y para los que, exacto, ¿sí? Para los que quieren ser intérpretes. En cambio, el libro de Stewart es un poquito más formal y se centra gran parte también en la parte educacional, el contexto educativo de los intérpretes. Entonces, cada uno tiene su propio contexto. El de Napier, por ejemplo, toca el tema intercultural allá en Australia y Nueva Zelanda, y también fuerte el tema de formación de intérpretes y los ejercicios que hay son necesarios para desarrollar habilidades. Y por la formación de Jemima, de Napier, ¿verdad? Sí. Formadora. Entonces también coloca, es muy, mire, usted tiene que hacer esto, este es el ejercicio, esta es la práctica. También es cada uno tiene su enfoque y sus circunstancias, como lo plantea. Bueno, ahora vamos con la crítica. Ok. El libro, muy bueno. Se aplaude el hecho de que haya mencionado los modelos de interpretación, pero obviamente, como todas las introducciones, se sigue quedando corta en términos de teoría de la traducción, que ha sido el tema que nosotros hemos abanderado aquí en ANSCOL, ¿cierto? Sí. Cómo se articulan los estudios de la traducción al ejercicio de la interpretación y de la traducción de la lengua de señas. Entonces sigue siendo nuestra crítica porque, por ejemplo, los modelos cognitivos de la interpretación son parte de una corriente de los estudios de la traducción. O sea, los estudios de la traducción son amplios. En nuestro libro nosotros tocamos 9 corrientes, ¿sí? Sí. 9 corrientes principales. De esas 9 corrientes, una corriente es la corriente cognitivista. Entonces, pensarse la interpretación exclusivamente desde el modelo cognitivista es muy miope y es muy reduccionista. Obviamente, la interpretación más se ha movido en términos del modelo cognitivista, todos los investigadores en interpretación, pero los tiempos modernos o los tiempos contemporáneos ya no dan para que nos encasillemos en una sola parte y que nos quedemos dando vueltas ahí diciendo, bueno, esta es nuestra realidad, esto es lo único que nosotros sabemos. Ya no estamos para eso, ya estamos para abrirnos a diferentes perspectivas, y es de pronto la propuesta, yo diría, de Latinoamérica, ni siquiera la de nosotros. Es más ir hacia la hibridación, hacia fusionar, hacia coger todos esos elementos y transformarlos, transponerlos unos con otros. Entonces la crítica es esa. Por ejemplo, está el modelo de Colomonos, que son tres, ahí se ven la grande, la C, la R y la P, ¿sí? Sí, la C, la R. Son 3 estados. Concentración. Este es un modelo que lo sacó Colomonos en el 89, pero lo revisó en el 97, o sea, casi 8 años después, ¿sí? Sí. Entonces, ella pues es casi lo mismo, ¿no? Y es el modelo pedagógico de Colomonos. Ok, entonces hagamos un pequeño análisis acá. Un minuto nada más. Ajá. Entonces, para reportar tenemos sintonía de Sandra Lucía desde Barranquilla. Bien. Qué bien, hemos reportado sintonía desde Sincelejo, desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde Barranca Bermeja, Bogotá. Entonces qué bueno que más compañeros intérpretes nos estemos uniendo a estos conversatorios. Hoy estamos hablando del libro Interpretación de Lengua de Señas, explorando el arte y la ciencia, de Stewart Shane Cartwright, del año 2004. Y hemos hablado de que este libro es uno de los 4 que hemos analizado de introducción a la interpretación en lengua de señas en inglés. Es bueno que aclarar. Hemos enviado un link donde están algunas de los anexos que tenemos, ¿verdad? Y algo que resalta este libro, para darte la palabra, para seguir conversando, Alex, más que darte la palabra, es que este libro profundiza, digámoslo de alguna manera, los modelos de interpretación. Empezamos por el modelo de Colónomos, ¿verdad? Entonces tú estabas mostrando ahorita la diapositiva, ¿no? La presentación. Este es el modelo de Colónomos, CRP, concentración, representación y planificación.
Bueno, ahora sí te dejo ahí para que Sí, sigamos comentando. brevemente, porque igual no, como Sí, ya sí. pusimos estos Esos links links, en el chat, o sea que ahí la en gente el lo chat, puede mirar. exacto, ustedes los que estén escuchando pueden ver en el chat que hay unos links, hay 2 links específicos donde pueden encontrar estos documentos que son los que estamos analizando, que forman parte del libro que Sí, estamos están comentando. editados, obviamente, Sí, así que se vean bien claros y sí, que se pueden para ver, bajar, imprimir para leer. O sea, no es para sacar fotocopias ni nada por el estilo, para el uso personal, para que ustedes lo analicen y puedan saber de qué estamos hablando. Ok, ya. Entonces, lo que sucede es que antes de empezar con los modelos de interpretación, es que los modelos que han utilizado los intérpretes de lengua de señas se han basado en modelos que han hecho intérpretes de lenguas orales. Okay. Entonces, básicamente todos se reducen en 3 etapas grandes. Pues, ¿cuáles son las 3 etapas grandes? La percepción, ¿no? Cuando uno recibe el mensaje. Esta otra etapa grande es cuando uno está procesando, o sea, algo pasa en la cabeza, ¿sí? Y, y el tercera etapa es cuando se produce el mensaje en la otra lengua. Okay. El modelo de Colomonos es el más sencillo porque sencillamente utiliza las mismas 3 etapas, ¿sí? Yo diría, y sería mi crítica, es que no es muy original. Me va a perdonar Colomonos si me llega a escuchar o puede ser que se lo pueda decir de frente. Se lo vamos a decírselo de frente, esa es la meta. No, ¿Sí? con el carácter de una crítica Sí, obviamente académica, yo diría ¿no? que no es muy original, pues también hay que entender que ella hace como 20 y pico de años fue que lo planteó, entonces hace 20 y pico de años de pronto ahorita no es muy original, pero hace 20 y pico de años seguramente, y fue una de las primeras que lo planteó. No, y el hecho de que lo haya planteado como Sí. modelo y que se haya tomado el trabajo de hacerlo, créeme que el otro día conversaba con un amigo, me decía, yo le debo mucho a Colónomos, me decía, en su parte de interpretación, o sea, por todo lo que Colónomos implicó para él, para mí, todos los que estuvimos en el 2005 o los que lo pudieron ver antes. Okay. Entonces, ella en este modelo que tenemos, que lo revisó en el 97, que lo llaman modelo pedagógico, está las mismas 3 etapas. Ella llama concentración, representación, lo que cuando hay el trabajo en la cabeza de pasar de una lengua a otra, y planeación es cuando ya ese proceso va hacia la lengua de origen, ¿sí? Okay. Digo, hacia la lengua meta. Uno de los que más profundizó fue Coccoli, Okay. que amplió el proceso a 7 etapas. Entonces, Yo creo que aquí estoy más cerca. Tú estás más cerca ahí. Un poquito más abajo. Ok. Entonces ahí ven los cuadros. Las 7 Cada etapas. una son las 7 etapas del modelo de interpretación de Coccoli. Sí, las 7 etapas son más amplias: recepción del mensaje, procesamiento preliminar, retención de la memoria a corto plazo, intención semántica obtenida, realizada, determinación de la equivalencia semántica, reformulación sintáctica del mensaje, Y producción del mensaje, y obviamente con todos los subprocesos sociolingüísticos que tiene. Ya no son 3, sino lo amplió a 7. Entonces, lo que menciona el libro de Stewart es muy parecido al de Colomonos. Son 3 procesos. ¿Puedes bajarlo un poquito? Ya lo sé, perfecto. Ahí se ve. Interactivo, sí. Modelo del proceso de interpretación interactivo. Okay. Exacto. ¿De quién? De Stewart, el que propone El que Stewart. estamos hablando del libro. Más que todo lo que propone el modelo, que no lo resaltan los otros, es que además de, pues obviamente, está el intérprete en la mitad, ¿sí? El intérprete está afectado por el ambiente, los aspectos demográficos y psicológicos, lingüísticos y el contexto lingüístico y cultural, ¿sí? Eso es la recepción, porque hay que explicar que tenemos recepción Sí. del mensaje, todo lo que implica. Exacto, pero me refiero a que está el intérprete como el centro del proceso. Y obviamente hay unos iniciadores y receptores de la comunicación. Y lo que menciona el modelo, que también, o sea, yo creo que también lo menciona Coccoli, porque yo leía a Coccoli y me di cuenta que lo es así. Es que esto, aunque se ve una línea acá, ¿sí? Realmente nunca sucede linealmente en la cabeza. 1, 2, 3, 4, primero este, segundo este, Y tercero. me parece relevante que lo mencione Stewart, lo resalte de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando tú estás recibiendo el mensaje de interpretación, al mismo tiempo que está pasando. sí, claro, o sea, tú recibes el mensaje, tú procesas y tú produces. Pero cuando, digamos, estás procesando, tú sigues recibiendo. Sí. Cuando es simultáneo.
y cuando tú produces estás recibiendo también y estás procesando. O sea, no sería una línea, sino sería como ni siquiera un círculo, porque o sea, las tres cosas las estás haciendo siempre. Todo lo estás haciendo al mismo tiempo. Y uno puede pensar, cuando uno hace una interpretación simultánea, todo el tipo de procesos que se utilizan, ¿no? Tú estás recibiendo, estás escuchando, estás procesando lo que escuchaste antes y tienes que estar hablando en lengua de señas Produciendo. lo que se dijo mucho más antes. Sí. Entonces, cuando tú produces, estás procesando y estás escuchando al mismo tiempo. Es una de las cosas que hay que resaltarle a este modelo. El modelo está, obviamente, el link para que la gente lo analice con cuidado y mire las afecciones. En la parte 5 de esa diapositiva, este lo encuentran en el link, en el primer link que pusimos, lo encuentran en el capítulo 3 de ese curso. Esa es una introducción que hicieron en una universidad de Utah y tocan extensivamente y habla de los efectos ambientales, ¿sí? Sí. Efectos ambientales y los factores psicológicos, cómo influyen en ese aspecto, ¿no? Como yo decía, y citando un poquito a Virgilio Moya, este es otro fetiche de los que les gusta, de los intérpretes, de los teóricos cognitivos de la interpretación. Bueno, eso así, yo creo que está la información ahí. Pero he visto que ha sido como, pues, con todo respeto, Ajá. he visto que no, más que una crítica no ha sido crítica, o sea, Sí. o sea, me siento como te gusta más esta. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de interpretación. O sea, siento eso de los libros que hemos visto, porque Sí. con el de Soy de Guanto intérprete, que para muchos de nosotros, Ah. me incluyo, es como nuestro referente principal. Pero bueno, tener acceso a otros libros de introducción a la interpretación le hace ampliar la vista a uno. Y qué bueno que este libro sea tan valioso. Y creo que no es tan conocido No es tan conocido. por nuestros compañeros intérpretes de Latinoamérica o de los que estamos en Colombia. Listo. Perfecto. Ahora, voy a hacer ya un cierre de los libros que hemos tocado hasta el momento. Ok. Nosotros, y ya voy a hablar un poquito, o sea, alejándome del libro como tal, de este libro en particular, creo que es importante que hagamos ese cierre como conceptual de lo que, para dónde vamos y qué es lo que hemos hecho. Nosotros en los conversatorios hemos querido abordar una literatura específica. Hay muchos libros que tenemos, que hemos leído y que tenemos acceso y queremos obviamente conversarlos, ¿no? Empezamos con los libros en inglés. Ahora, ¿por qué empezamos con los libros en inglés? No porque tengamos algún tipo de fascinación por los países del norte, sino porque uno de los libros, no dicho, los libros más antiguos de interpretación están escritos en inglés y obviamente fueron producidos en Estados Unidos. Eso hay que reconocerlo. Y pues el libro más antiguo que tenemos nosotros de interpretación es el libro de Nancy Fishberg. Entonces por eso empezamos con los libros en inglés. Y cambiamos un poco el orden porque queríamos coger todos los antiguos de todos los idiomas, pero pues decidimos mejor como de una vez sacar los libros en inglés, las introducciones, para pasar a otro tipo de introducciones. Entonces cogimos 4. El libro de Nancy Fishberg, del 90, el libro de el So You Want to Be Interpreter, que ahí tiene varias, ya está en 4ª edición. Yo tengo, el que tenemos aquí es de la 3ª edición del 2001. El libro de Napier, McKee y Coswell, si no me equivoco, que es el libro de Australia, se llama Sign Language Interpreting Theory and Practice en Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Creo que está acá. Ah, ahí está, sí, ese. Y por último, que no lo tenemos aquí, el libro de Stewart, que es La interpretación de lengua de señas explorando el arte y la ciencia. Eso para hacernos un cuadro general de introducciones. Más adelante nosotros vamos a hablar ya no de introducciones, sino de investigaciones que se han hecho en inglés, porque es que hay mucho en inglés. Entonces aquí tenemos algunas atrás, pero pues después vamos a hablar de ese tipo de investigaciones. Lo que caracteriza las introducciones es que no son libros rigurosos y súper técnicos, sino están hechos, pues como lo indica su nombre, para introducir a los intérpretes a la práctica, o a los que ya están ejerciendo la práctica empíricamente para que se formen. Entonces, vimos algunas particularidades. Sí. Cerramos con eso porque de ahí para adelante vamos a seguir con otros libros y vamos a seguir con los libros en español. Las introducciones, ¿no?
que tenemos acceso en español para la interpretación de lengua de señas. ¿Por qué seguimos con español? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, los libros que tenemos disponibles en español son todos introducciones. La mayoría, las 4, y son algunos ni siquiera son libros, algunos ni siquiera son libros, son documentos, ¿sí? Pero pues tenemos que hacer también, hay que citarlo porque sí, tenemos que hacer también, sacar pecho de todo lo que es escrito en español, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, en Argentina, en España, y pues hacer un contraste, ¿sí? Eso sería lo que nos viene para el mes de octubre, ¿no? Ok. ¿Tenemos ya referencias? Cierro con una cosita. Una de las cosas por las cuales nosotros, o sea, haciendo ese análisis de las introducciones de la interpretación, una de las cosas que nosotros analizamos aquí en Eniscol con José Luis fue que definitivamente no solamente el campo de la interpretación como tal, sino lo que se puede ver en otras áreas también de interpretación es que carecen de un abordaje holístico a la teoría de la traducción. Los intérpretes nos enfrentamos muchas veces al asunto de, bueno, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ubicamos? Me equivoqué en esta parte, está el modelo de cómo es que hay procesamiento de la información, pero hay un asunto que siempre a nosotros nos ha afectado y es la equivalencia. Sí. Hace poquito un compañero intérprete me decía, pero ¿por qué si digamos el sordo, es una cuestión que tenemos que hablar después en otra investigación, ¿por qué si el sordo está diciendo en una situación muy puntual, la persona sorda decía, usted, decía en señas, usted le falta contacto con los sordos? Entonces él decía, pues yo interpreto eso a vos. Y le digo a la persona, a usted le falta contacto con los sordos. En señas dijo eso y yo en voz. Pero la persona en voz se siente como muy atropellada, ¿sí? Bueno, atropellada no es la palabra, sino muy directo, muy rudo. O sea, ¿pero quién? ¿El intérprete que dice la voz? La persona que recibe el mensaje. Que recibió mensaje, el oyente. Interpretado, ok, perfecto. Se siente agredido, se siente entonces, muy fuerte. Entonces llega el intérprete y dice, ¿pero qué hago yo? ¿Lo suavizo? Ahí es donde está el problema. El sordo está haciendo una formación de intérprete y se le dice, a usted le falta contacto. Entonces él, basándose en el asunto de fidelidad y de fidedignidad, ¿sí? Él dice, pues si el sordo dice eso, yo tengo que hacer tal cual como lo dice él. Ajá. Y cuando les pongo, la persona se siente agredida, así es la palabra. Y entonces dice, pero ¿por qué usted es así? Digamos, situación hipotética, no pasó, ¿no? La persona dice, ay, pero usted ¿por qué no? Es que, y lo evalúa el sordo. Evalúa. Le falta ser más cordial con los oyentes. Después el sordo mira la evaluación y dice, pero ¿cómo así cordial? Si yo fui cordial. Entonces ahí, como siempre, la ley de Murphy, que dijo Viviana Burat, si pasa algo malo, la culpa es del intérprete. Entonces, esos problemas, entonces dice, pero si yo digo, o sea, yo me doy cuenta de que el sordo no quiere agredirla. Sí, el gesto, la intención. Por N situaciones, ya sea por cualquier razón, me doy cuenta que pasa eso. Pero entonces, si soy fiel, ella se siente, o sea, se desenvuelve este tipo de situaciones. Entonces, hablábamos con el intérprete y le decía, pero, entonces, si yo lo suavizo, no, yo creo que tú tienes que relacionarte más con las personas sordas, relacionarte más, digamos, que lo hace así. Él se siente pecador porque está diciendo algo que el sordo no lo dijo. Añadiendo. Entonces, esos problemas desbordan la teoría de la interpretación como algunos investigadores la han abordado de forma muy mecanicista, ¿sí? Porque esto ya no tiene que ver solamente con procesos, o sea, procesamientos como si fuera, bueno, yo proceso una máquina, sino nos lleva a asuntos más de tipo filosófico, es decir, ¿qué es el significado? ¿Qué es la equivalencia? ¿Cómo puedo yo lograr el mismo efecto en tal parte? Y si yo logro el efecto, ¿será que estoy siendo fiel? ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es tal cosa? Bueno, esos aspectos responden
y son atendidos. Son respondidos. Ah, sí, bueno, perdón, sí, gracias. Son respondidos y atendidos por la teoría, por una teoría más amplia de la traducción como algo más amplio. Ese fue el primer ejercicio que nosotros hicimos en Aniscol. Quizás por eso cuando quisimos hacer un libro para los intérpretes, pensamos, no vamos a hacer un libro, o sea, ya sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Exacto. Entonces, le hubiéramos dicho, bueno, usted primero va a eso, interprete de tal forma. El modelo es así, recepción, proceso, entrega. Recepción, proceso, entrega. Recepción, proceso, entrega. Hay factores, que es algo muy mecanicista. En un principio nosotros dijimos, necesitamos abordar a esos temas más completos, más integrales de la traducción, no solamente como una práctica instrumental, sino como una práctica holística, ¿sí? Y esa fue la idea cuando nosotros creamos este libro. La gente cuando lee nuestro libro, las que nos hemos encontrado, dice, pero es que no me habla nada de intérprete. Yo pensaba que el libro me iba a decir sí, cómo interpretar, ¿sí? Sí. Y resulta que nosotros no hicimos el libro con el objetivo de que decirle a la gente cómo interpretar. Ahorita estamos trabajando en hacer el segundo libro para decir a los intérpretes, a los que no le dijimos en este libro, en el segundo le vamos a decir cómo es que van a interpretar. Pero igual, el primer paso queríamos dejar como la estructura conceptual, teórica. El libro, pues obviamente, teoría es una palabra muy grande para un libro en plastilina, pero llamémoslo la estructura conceptual de cómo está soportada la práctica translativa desde una mirada transdisciplinaria, ¿sí? Desde muchos factores, desde las 9 corrientes. Quisimos dejarlo así, o sea, empezar, en lugar de empezar, es como decir, en lugar de empezar de abajo para arriba, o sea, desde lo más particular, la acción más concreta, hacia las generalidades, quisimos, o sea, en lugar de hacerlo inductivamente, quisimos hacerlo deductivamente, o sea, desde lo más general, empezar a poco ir aplicándolo, pues fue la apuesta que nosotros hicimos con este libro. Entonces, ¿qué nos queda de los 4 libros de introducciones? Que las 4 introducciones son muy buenas, pero todavía no recogen el enfoque que nosotros hemos deseado. No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. O sea, digamos, si lo hubiéramos encontrado, chévere. Sí. Pero pues a mí particularmente, que trabajé en este libro con otros, me siento me siento satisfecho de que hayamos podido pensarnos un problema de otra forma, en la que los demás investigadores de la interpretación no se lo pensaron, ¿sí? Okay. Vamos pensando de manera distinta, y eso de alguna manera quiere decir que tenemos idea, tenemos algo que aportarle al proceso del conocimiento de la interpretación. Okay. Estoy aquí, qué pena que yo hago varias funciones. Estaba Michelle Contreras de Panamá, intérprete del canal no del canal de Panamá, de un canal de televisión de Panamá. Entonces nos está diciendo que a veces la imagen se congela, pero que sigue escuchando el audio. Bueno. Entonces, qué bueno que tenemos sintonía. Álvaro, que ha estado muy pendiente, como siempre, mandando sus comentarios. Nos decía ahorita, cuando hablaba del hecho de que somos personas que participamos como seres humanos, dice, el mero hecho de que el intérprete de lengua de señas esté presente en la comunicación, ya hay un sesgo. Es el comentario que hace Álvaro, dice, un filtro. Entonces, qué bueno que podamos tener este tipo de comentarios. Y redondeando o completando lo que acabas de decir sobre nuestro libro, Teorías de la Traducción e Interpretación en Plastilina, pues yo lo miro de otra forma. ¿Cómo lo miras? La mirada mía es que este libro, Teorías de la Traducción e Interpretación en Lengua de Señas, es la base que uno necesita, o sea, conocer primero las teorías que hay sobre la comunicación, sobre la traducción en multidisciplinario, para con base en ese conjunto de cosas básicas que tenemos, básicas no porque sean sencillas, sino la base, poder comenzar a construir, bueno, yo voy a interpretar, y cuando interprete en esta situación, este modelo se encaja con mi proceso de interpretación. Entonces yo lo veo más por ese lado. De todos modos, cumple la misma función en la forma como tú lo ves. Pero yo sí creo que es importante que los intérpretes de lengua de señas tengamos acceso a toda esta información para poder luego entender cómo es el proceso de interpretación. Porque es un proceso muy complejo, o sea, no es tan fácil como o como se hace ver. O sea, con eso no estoy diciendo que sea imposible, sino que lamentablemente nos convertimos más como en máquinas, y olvidamos que hay una serie de cosas que están relacionadas, que es importante tenerlas en cuenta. Y la formación, indudablemente, al tener acceso a este tipo de libros,
como los que hemos estado comentando en estas 4 introducciones, y los que vamos a seguir comentando nos van a ayudar mucho. Que no encontramos el enfoque que nosotros le hemos querido dar es un reto, ¿no? O sea, es como decir, o sea, todo el mundo está mirando la parte mecánica, pero bueno, algunos ya comienzan a tocar con el modelo interactivo otro tipo de cosas que debemos incluir en los procesos de interpretación. Pero eso es un reto para seguir investigando, a ver qué nos encontramos con los libros en español, Sí. qué nos encontramos con los libros en portugués. Sí, listo. Entonces, ahora hablemos de lo que viene. Ok, Vamos entonces el mes de octubre a tocar varias publicaciones en español. Yo quisiera aprovechar a los que están en este momento contactados que se animen a leer las publicaciones. Yo creería que la mayoría de los que están ahora en línea hablan español, entonces estaría tendrían la oportunidad de leerlas, de comentar, ¿sí? Es decir, que este diálogo, a nosotros nunca hemos querido que este diálogo sea así dialógico, sino queremos que sea multidialógico, no sé si existe esa palabra. Es decir, que también podamos hablar con las demás personas sobre lo que opinan sobre las publicaciones. Obviamente, como las publicaciones no son muy accesibles en inglés, pues ha sido un diálogo como casi monólogo hablando de lo que sabemos. Pero pues la idea, bueno, no ha sido así porque hay gente que nos ha comentado también de lo que conoce, ¿no? Pero sí esperamos que en las publicaciones en español que podamos empezar a fomentar más el diálogo entre todos, ¿sí? Para que la gente se vaya preparando, pensamos en 4 publicaciones o conglomerados de publicaciones. Eso lo vamos a publicar en la página también, ¿cierto? ok, sí. Entonces sería, primero, para el próximo lunes, sí, estamos acá. Sí, estamos acá. Y el otro, bueno, ahí miramos. El próximo lunes vamos a hablar sobre el libro, bueno, un folleto, libro, sí, 80 páginas, de Viviana Murat, perdón, de Rosana Famularo, que se llama La persona con discapacidad auditiva y el intérprete en la administración pública. Es un documento muy bonito. Este no sé si está en línea, creo que no está en línea. No, yo no lo he visto. Me gustaría que gente La persona con discapacidad auditiva y el intérprete de la administración pública. Me gustaría contactar a Rosana, ¿no? creo que yo tengo, sí, podemos tener. Para que hablemos con ella, interlocutemos con ella. Sería también excelente hablar con compañeros intérpretes de Argentina, que conozcan más publicaciones. Lo mismo va a pasar con el caso de las publicaciones. Yo estoy seguro de que hay muchas más cosas escritas en español. Ok, Álvaro nos dice, el libro Técnicas de Interpretación de Lengua de Signos de España es muy ideal para empezar una base, una introducción para los nuevos. A mí me ayudó mucho, con este hicimos una autoformación en mi colegio. Sí, bueno. Ese también lo vamos a tocar. Primero. Segundo, ¿cuál sería? Vamos a tocar el cuaderno de trabajo de la SED Bogotá, que se llama Intérpretes de Lengua de Señas, una experiencia en el Distrito Capital, ¿sí? Creo que se llama así. Sí. Y vamos a aprovechar con ese libro, que es ese cuaderno de trabajo colombiano. Vamos a hacer como un recuento de las cositas que hemos encontrado. O sea, no solamente vamos a hablar de ese cuaderno de trabajo, sino vamos a hablar también de de documentos de Colombia que hemos visto que se han escrito sobre interpretación de lengua de señas. Hay un artículo, hay unos documentos del INSOR, por ejemplo, ¿sí? Hay un artículo de Margarita Rodríguez, también en una revista del INSOR. Y bueno, vamos a tratar de explorar. Si ustedes conocen, la gente que nos escucha, más información en español, pues les agradeceríamos, porque esa semana va a ser la semana de Colombia. Ok. ¿Sí? Tercero, la otra semana más adelante, el tercer libro, ¿sí?, vamos a hablar sobre el libro de Viviana Murat. El de Viviana Murat, ¿cierto? Se llama Deontología para intérpretes de lengua de señas. Esperamos que para esa semana Viviana Murat, yo me estuve comunicando con ella. Ella me dijo que el libro lo iban a volver digital. Lo iban a volver digital y en PDF gratuito. En la Universidad de Cuyo, creo que lo iba a volver gratuito. Entonces, tan pronto yo me entere de que ya se hizo ese proceso, podríamos liberar el link para que toda la gente descargara el libro y lo pudiera leer. Porque este libro ya está disponible de PDF, pero es el libro preedición.
Okay. Ella con una editora logró que la editora lo cogiera, que hubiera una financiación del gobierno y lo volvieron libro, o sea, editado y seguramente está más estéticamente presentable. El libro, bueno, yo no sé si de pronto también le aprovechó y le hizo unas correcciones. Quizás. Entonces el libro se puede conseguir, pero nos gustaría tener esa versión ya editada, que pues Viviana me dijo que ya en un mes, hace ratico me dijo que ya va a estar, yo creería que ya está lista. Ok, ¿y el cuarto libro? El cuarto libro es el libro que habla Álvaro, que queremos hablar, que es el libro de técnicas, interpretación en lenguaje de signos, de Santos, Esther Santos. Es el libro de España. De los Santos. Esther de los Santos, sí. Es el libro de España. Un libro también muy utilizado en España. Yo estuve cacharreando un día en la página de la Confederación de Sordos Española y se ve que es muy vigente, todavía lo venden. Hay otras publicaciones en español, pero pues se ve que sigue siendo uno de los referentes. Un libro de referencia. Okay. Y además es un libro con trayectoria. Eso sería como para hacerlo en octubre, ¿no? Perfecto. Y pues ya, no sigamos más porque pues igual ya, no sé si yo me extrañó de que hoy no hubieron casi preguntas. Sí, no sé, hoy hablamos más. O será que la gente no nos está escuchando, pues igual tampoco nos vimos que la gente respondió, pues, no, y con tal cosa. Hemos tenido hasta 11, ¿cierto? Hasta 11 personas reporta la página viendo y escuchándola. Pues uno creería que escuchando todo, pero de pronto algunos tienen problemas con el audio. De igual manera tenemos que decirles que esto queda grabado y lo montamos en la página web para que lo puedan ver o escuchar, perdón, con más calma. Quizás de pronto no quieren ver el video, pero quieren escuchar el audio y lo pueden hacer mientras hacen otras actividades. Y esperamos sus comentarios. Pueden escribirnos al correo administración, sin tilde, administración@aniscol.org y mandarnos sus comentarios para poder compartir sugerencias, ideas, todo lo que puedan hacer. Escuchamos una última pregunta de Álvaro para ir cerrando, porque acuérdense que no podemos pasar de 1 hora y media, porque también pues sobrecargamos la grabación y también queremos cumplir con esos prerequisitos. Mientras Álvaro nos escribe su pregunta o cualquier otro que quiera, recordamos que esta semana se inicia la semana de la persona sorda en todo el mundo, desde el 24 hasta el 29 básicamente de septiembre. En Bogotá pues invitamos a que participemos todos en la marcha que se va a hacer por parte de la comunidad sorda. Se están organizando diferentes asociaciones, colegios, instituciones, y va a ser el día jueves 28 de septiembre a las 9 de la mañana, bueno 8 o 9 de la mañana, está en ese lapso de tiempo en la Plaza de Toros de Bogotá, de la Santa María, va a ser la salida hasta la Plaza de Bolívar. Todos pueden estar invitados. La idea es llevar mensajes alusivos a lo positivo que es la comunidad sorda, la lengua de señas. Ya la idea no es cambiar ese discurso de no nos atienden, no nos quieren, no nos ayudan, sino amo la lengua de señas, respeto mi comunidad, me gusta la cultura sorda, quiero intérpretes de lengua de señas, pues en el sentido de gracias por la información, pero pedir reconocimiento a la parte cultural. En cada ciudad se están organizando diferentes eventos, ojalá podamos de alguna manera participar, servir de vehículo para que estas expresiones se puedan escuchar por parte de la comunidad oyente. Dice, antes se sacaron unas conclusiones del libro pasado de la ignorancia, quería tenerlas por escrito. Conclusiones del libro pasado, Alex. Bueno, yo vi un correo de un intérprete que nos dijo lo mismo, que quería del video pasado que se sacaran como unas conclusiones escritas para poder tener disponibles. Yo creo que respondí ese correo, pero entonces ¿qué pasó? Yo creo que, y es una invitación para los que están viendo los videos, a nosotros pues nos queda complicado ponernos a hacer una relatoría de los videos, ¿sí? Yo creo que estamos muy atacados de tiempo y de responsabilidades. Entonces a mí me gustaría invitar a la gente que escucha los videos, que yo sé que es un trabajo pesado. Yo mismo me he puesto a ver uno de los videos que hemos grabado y eso exige resistencia a los videos. Sí. O sea, uno se aburre porque pues no es lo mismo estar hablando que después ver una conversación hablada. Dice Álvaro, fui yo el que mandó un correo. ¿Sí? Entonces yo animaría a Álvaro o cualquiera de los que nos ve que se tome, si tiene tiempo, se tome el trabajo de leer y de hacer una conclusión por escrito, nos la envía, nosotros miramos y de pronto le aportamos algo y la podríamos compartir con los demás. De pronto nosotros quedaría muy difícil de cada conversatorio
hacer un documento escrito nos queda como pesado. Particularmente a mí me queda pesado, no sé, José, si Sí, tú estás muy nos acosado. queda- Pues ya tenemos suficiente con el video y con colgarlo. Entonces, de pronto, si tú te animas, con gusto, este tipo de iniciativas me parece que son buenas. Nosotros, pues, yo no tenía ningún problema en revisar el texto de las conclusiones. Algo chiquitico, ¿no? No es un documento de 20 hojas, sino algo pequeño sobre el proceso de aprendizaje. Yo quisiera recordar eso, que no es la ignorancia de los intérpretes, no. Lo que menciona el libro es el proceso de aprendizaje que se da en los intérpretes. Es un espiral, un círculo, ¿no? Que obviamente una de las fases de ese proceso es cuando uno es inconsciente de su incompetencia. Pero esperamos que todos ya Seamos conscientes. no lleguemos ahí, sino que partamos de ahí y nunca volvamos a llegar ahí, a estar inconscientes de nuestra incompetencia. Que en ese sentido estaríamos en, como lo dices tú, en la completa ignorancia, ¿no? Cuando uno es inconsciente de que es incompetente, pues está grave. Pero no, pero yo creería mejor llamarlo el modelo de aprendizaje para la interpretación. Yo estaré pendiente en dejar el link, ese está en internet. De hecho, creo que lo puso Naipер, lo puso disponible en internet, entonces lo puso de un link en internet, entonces no creería que habría problema de compartir ese link en internet. Está adaptado. Yo lo voy a colocar. Listo, entonces cerramos Ok. entonces. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Los esperamos el próximo lunes a las 2:30. Estamos tratando de ser más cumplidos para estar a las 2:30 conectados. Y con ese propósito, les agradecemos su participación. Escríbanos sus comentarios, de nuevo, administración@aniscol.org, y todo lo que podamos participar, comentar, compartir, bienvenido. Aquí estamos para atenderlo. En nombre de Alex Barreto y José Luis Brieva, desde Aniscol, gracias a Aniscol le damos por cerrada este cuarto conversatorio y les agradecemos su atención. Bueno, muchas gracias. Ok, listo. Vaya, entonces para terminar,